Buenas noches de nuevo a todos, bienvenidos a la casa de Dios. Hoy vamos a continuar hablando sobre la oración modelo, la oración que nuestro Señor nos enseñó, ¿verdad? El Padre Nuestro. Pero vamos a orar primero para poner este culto de oración en las manos de Él. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche dándote gloria, honra y alabanza, dándote gracias por Cristo nuestro Señor, porque a través de los méritos de Él podemos acercarnos al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, Señor. Recordamos las palabras del apóstol Pedro que dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, pedimos que hoy continúe siendo nuestro consuelo, nuestra guía, nuestra fortaleza, en un mundo, Dios mío, que camina al contrario de ti, donde hay corazones que no son regenerados, que están en puestos de liderazgo, que toman decisiones conforme a los deseos de su carne. Pero te pedimos, Señor, que por encima de eso, Padre, tú tienes el control y tú eres soberano y tú reinas. Y sabemos que nada sucede por casualidad, que tú tienes el control absolutamente de todo. Y venimos hoy en obediencia a clamar a ti, Señor, para encontrar oportuno socorro. Pedimos, Señor, guíes las oraciones, esta corta reflexión, edifique nuestras vidas y podamos entender que no estamos solos, Padre, que en breve también estaremos en tu presencia, Señor, y tenemos la seguridad que mientras estamos aquí en el cuerpo, estamos ausentes de ti, pero tu Santo Espíritu está con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesucristo, toda la iglesia dice amén. 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 Bueno, mis hermanos, preparen sus Biblias, o abra su Biblia, mejor dicho, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Recuerde que lo que estoy trayendo son reflexiones pequeñas. Reconozco que a veces se me va un poquito de tiempo, pero conforme al Señor me guía, pues trato de hacerlo entre 20 y 30 minutos. Y de ahí pasamos a la oración. Mateo capítulo 6, versículo 10. Y hoy nos vamos a centrar en la segunda petición. La segunda petición a Dios del Padre nuestro. Venga tu reino. Venga tu reino. Dice así la palabra del Señor en esta noche. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Pregunta: ¿cuál es la relación entre esta petición y la petición que le antecede? ¿Se acuerdan la petición de la que hablamos, la petición la semana pasada, el miércoles pasado, que decía: santificado sea tu nombre? Hoy estamos viendo: venga tu reino. ¿Cuál es la relación que tiene? A ver quién pudiera decir. La relación que tiene santificado sea tu nombre con venga tu reino. Santificado sea tu nombre se refiere a la gloria de Dios, mientras que la segunda y la tercera se refieren a los medios mediante los cuales su gloria se debe manifestar y promover en la tierra. Repito eso. Santificado sea tu nombre. Se refiere a la gloria de Dios, mientras que la segunda y la tercera petición se refieren a los medios mediante los cuales
su gloria se debe manifestar y promover en la tierra. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? El nombre de Dios se glorifica aquí en la tierra de manera, aquí en la tierra, y se manifiesta solo en la proporción en que su reino venga a nosotros y su voluntad sea hecha en nosotros. Se manifiesta. Ahora, exacto, ¿cómo se manifiesta el reino de Dios? Adelante. Su presencia. Lo vimos en una manifestación ya hecha. Dice Juan. Vimos su gloria. Dice Juan capítulo 1 que, hablando de Jesús, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ya esa gloria estuvo con nosotros aquí. Es la presencia de él. Es la presencia. Muy bien, hermano Vicente. Gracias. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar primero por la santificación del gran nombre de Él, ¿verdad? Y después nos dirige a orar por los medios para lograr eso. Ahora, pregunta, ¿cómo promovemos la gloria de Dios en este mundo? Lo que dijo nuestro hermano, ¿verdad? Nosotros vimos la gloria de Dios, ¿por qué? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Pero fíjense que Él dijo que nos mandaría otro consolador. Y cuando habla otro consolador, está hablando de que Él es consolador. Jesús es consolador. Voy a enviarles otro consolador, el cual estará con ustedes y en ustedes. Y en ustedes, no solamente con nosotros, sino que estará en nosotros. Que es el Espíritu Santo, correcto, hermano José. Es el Espíritu Santo. Entonces no estamos solos. El Espíritu Santo, como es consolador, nos fortalece en nuestras debilidades, nos consuela en nuestras tristezas, nos guía en todo lo que nosotros debemos hacer. No estamos solos. Inclusive, hermanos, usted no se ha sentido que usted está rodeado de personas que lo aman y gente alrededor y usted se siente solo. Usted siente como una nostalgia. Usted es como que está solo. ¿No se ha sentido así nunca? Y de repente hay momentos en los cuales el Señor lo tiene que llevar de esa manera para que usted sepa y entienda de que el Espíritu Santo está con usted, que no está solo. El Señor está con nosotros y hay momentos que pasamos y Dios se manifiesta y nos conforta y nos levanta para que sigamos adelante. Mientras nosotros vivamos en este cuerpo, vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos de que nos vamos a caer, nos vamos a decaer, nos vamos a entristecer. Por supuesto, cuando nosotros vemos que la depresión que sentimos o la tristeza que sentimos es demasiado larga, nosotros debemos revisarnos. Porque una puede ser un pecado en el cual andamos, pero otra puede ser un problema orgánico. ¿Ok? Un problema de salud también puede ser, porque vivimos en estos cuerpos. Y puede ser que la ansiedad, que la depresión, que cosas que tenga que ver con problemas orgánicos. Necesitamos la ayuda. Acuérdense, hay cristianos que dicen, no, yo no tomo medicina. No, un momento. La medicina es parte de la misericordia de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Las buenas dádivas, las cosas buenas vienen de Dios y la medicina es parte de su misericordia a un mundo caído como nosotros, en el que vivimos. Estos cuerpos necesitan eso. Adelante, hermano. ¿Quién dio la sabiduría para que se hicieran esas medicinas? Que se toman de las mismas plantas. Los botánicos, todo
es donde Dios. Exacto. A Exactamente. veces yo pienso que a veces, yo sé que hay hermanos que piensan eso, Ujú. de esa forma. Y pensar de esa forma muchas veces no se le ha dado situaciones. Por ejemplo, en Cuba tuvimos hermanos que tuvieron problemas en el matrimonio, no tenían hijos. Nunca fueron a un especialista. Y hoy no tienen hijos. Y sus casos se pudieran haber resuelto, solucionado con la ciencia, con los Sí, médicos. porque Correcto. decía, no, si Dios quiere, es verdad que si Dios, Si Dios quiere, es claro. verdad que es la voluntad de Dios, pero ella tenía un problema y lo vino a saber ya de... Un problema que se podía resolver con la medicina. Claro. Pero, Lo Exacto. hemos visto en otros hermanos que se han ido y mira, Grey es un caso que ellos han buscado y ellos me contó un muchacho. Oh, Sí, no sí, sabía. y mira, Ahí está esa hermosa y niña. entonces, así mismo. Ajá. Son cosas que- Así es, mis hermanos. a veces de necesidad de... Yo me acuerdo, pastor, disculpa, en cuanto a eso, y en la gracia común de Dios, que ora en todo eso, cuando se hizo el tabernáculo, Dios, eso me ponía a pensar porque decía, es Dios que hace todo. Dice, y yo expuse, él decía, ve a la tribu de fulano de tal, que tiene el don de hierro, o sea, manipulaban lo que era bronce, Los artesanos. para los artesanos, para que hicieran. ¿Y quién le dio eso? Dice, yo le di espíritus, Dios le dice, yo le di espíritu para obras de arte. Ujú. Eso Eran es verdad. esa familia que tenían ese don. ¿De quién se lo dio? Dios se lo dio. Eso es verdad. Y es así. Y los médicos. Entonces sí, tenemos que tener cuidado con las falsas doctrinas, Sí. o sea, irse a los extremos. Claro. Hay gente que ha creído, y te lo digo, yo lo he escuchado, donde dicen, y no es que, y muchas veces no es que las iglesias lo prediquen, es porque hay hermanos que simplemente lo creen y no, eso es así. Y el pastor le dice, no, pero ve al médico, tómate la medicina, y los hermanos no quieren ir. Se aferran que Y el se han Señor- muerto por eso. Claro, Entonces, no, la medicina es correcto, claro. tomar sus medicinas. Ahora, hermanos, mientras nosotros volvamos más a lo natural y que comamos más sano y que hagamos ejercicio, De mejor todo lo que yo es. creo. Claro, claro, porque, mire, yo siempre he dicho esto, bueno, de unos años para acá verdaderamente. Nosotros como cristianos nos preocupamos mucho por el alma. Leemos la Biblia, oramos, venimos a la iglesia, nos reunimos, todas esas cosas, y eso está bien, eso es parte de la vida cristiana. Pero a veces nos olvidamos de que este cuerpo que nos lo ha dado Dios, debemos cuidarlo también. Debemos cuidarlo, debemos tratar de dormir bien, debemos tratar de hacer un poco de ejercicio dentro de lo que uno pueda, algunos caminar, otros correr, otros montar bicicleta, no sé, cualquier cosa, pero hacer ejercicio también, comer lo más saludable posible. Y hoy en día no hay excusa porque hay tanta información. Usted se mete en YouTube y hay miles de nutricionistas, usted puede escoger uno bueno y usted puede guiarse por ahí. Y vivir una vida mejor y cuidar este templo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Que aunque eso se va a quedar aquí en esta tierra, sabemos, pero hermanos, debemos, claro, y que para eso vivamos más, o sea, vidas más saludables, vidas más, podamos predicar el Evangelio mejor, hacer las cosas mejor para Dios. Entonces, ¿cómo promovemos la gloria de Dios en este mundo? Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y sé que, aunque este versículo nos habla de lo material, pues si vamos al contexto, ¿verdad? Nos dice primeramente que lo busquemos a Él antes que todo. Debemos buscarlo a Él. Nosotros no podemos dar nada que no tenemos. Nos tenemos que llenarnos siempre de Dios, ¿verdad? Buscándolo a Él primero, para que entonces nosotros podamos reflejar esa gloria de Dios, ¿ok? En los demás. A medida que sus hijos buscan a Dios con todos sus corazones, viven en obediencia a Él y predican su palabra a los perdidos,
Dios es glorificado y su reino es establecido en los corazones de los que Él salva o de los perdidos, que el Señor ha predestinado para esta salvación tan grande que tenemos. ¿Okay? Entonces esa es una forma de que la gloria de Dios se manifieste. Y sabemos que en esta tierra podemos ver la gloria de Dios en todas las cosas que podemos ver. Por supuesto, la ponemos en las noticias y nos entristecemos. Eso es verdad, todas las cosas que están sucediendo. Pero también debemos ver todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Pero la gloria de Dios, hermanos, se manifiesta en nosotros sus hijos, que somos sus templos. Somos los templos del Espíritu Santo. Y aquí se manifiesta esa gloria hermosa. Entonces, ¿cómo viene el reino de Dios a los que Él salva? ¿Cómo viene? El reino de Dios viene poco a poco a los perdidos y viene en los siguientes grados y etapas. ¿Cuáles son esos grados o etapas? ¿Cómo viene? Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17. Romanos capítulo 10, versículos del 10 al 17. Y aquí estamos viendo el punto número 1, por los medios externos que Dios da para la salvación. Son medios externos que Dios da para la salvación. Y dice así la palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hermano, estos 3 versículos son poderosísimos. Si nosotros los analizamos así rápidamente, dice que porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si los perdidos no invocan el nombre del Señor, no pueden ser salvos, ¿verdad? Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Estos son versículos misioneros, ¿no? Evangelísticos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros somos los instrumentos de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quiénes son los que anuncian buenas nuevas? Pues nosotros, ¿verdad? Que somos embajadores. En 1 Corintios también 5 dice que nosotros se nos ha dado ese ministerio, se le dio a los apóstoles y por extensión a nosotros también, la iglesia, de anunciar el evangelio, de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Sí, hermano. Tengo un texto aquí, ya que se está hablando de cómo nosotros vemos la gloria de Dios y cómo podemos manifestar esa gloria aquí, es en la iglesia, como cuerpo de Cristo. Porque ya nos dio esa gloria. Él nos dio ya la gloria del Padre, que es Él, nos las dio a nosotros, para que nosotros la reflejemos. Y mira cómo lo dice en Juan 17, verso 22, la oración de Jesús al Padre. Amén. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me amaste. La gloria que me diste yo se las di a ellos, para que ellos reflejen esa unidad como yo y tú somos, Padre, en amor, y el mundo conozca que tú me has amado y que los has amado a ellos.
la iglesia es fundamental. Exacto. Y eso es muy importante, hermano, porque cuando los misioneros van, ¿verdad?, a otras partes y predican la palabra, tiene que formarse una iglesia. Se forma una iglesia. Claro. Tiene que, o sea, la iglesia, Cristo funda iglesias. Y ahí es donde se refleja la Ellos gloria bajo de la sombra de la gloria de Cristo, llevando su palabra, su testimonio, y fundan una iglesia. y fundando Y eso es lo que iglesia. han hecho a través de la historia todos los misioneros, Ujú. inclusive los mártires que han muerto, misioneros que han muerto, que han Exactamente. fundado iglesias. Entonces es sumamente importante. No es simplemente que van y de ahí el Señor levanta un pastor, levanta a los diáconos y se va formando la iglesia del Señor bíblica, ¿no? El orden eclesiástico y todo se va formando de ahí. Entonces, bueno, qué bueno, hermanos. Sigamos con los otros puntos aquí que dice cuáles son esos grados o etapas, ¿verdad? Donde se manifiesta el reino de Dios. Número 2, por medio de la palabra predicada. Bueno, lo que más o menos estamos hablando, que entre en la mente de los perdidos para que los perdidos entiendan los misterios del Evangelio. O sea, la batalla es grande espiritual. Cuando nosotros predicamos la palabra, si el Espíritu Santo no abre el entendimiento de la persona, nada sucede. Tú puedes ser el mejor predicador, el mejor maestro de la palabra, el mejor teólogo, y puedes traer un mensaje bien acomodado, pero si el Espíritu Santo no toca esa vida, le abre el entendimiento, nada pasa. Entonces, realmente somos los instrumentos. Hermanos, y hay personas que no son... Hay testimonio, por ejemplo, el de Spurgeon. Él dice que él entró a una iglesia y el hermano que estaba predicando, el pastor no vino ese día y él entró a esa iglesia. Él no era ni miembro. Y se sentó así, como están sentados ustedes. Y se levantó, fue un hermano con un texto y lo leyó. Y ese texto creo que era de Isaías, no me acuerdo qué versículo bien. Que dice, mirar a mí y ser salvos. Mirar a mí y ser salvos. Y el hermano no era predicador ni nada, era un hermano de la congregación que estaba suplantando al pastor. Mirar a mí y ser salvo. Y eso fue la palabra, el poder de Dios. En ese hermano el Espíritu Santo lo tocó y ahí fue donde Dice regeneró que el no era corazón. un elocuente predicador. Llegó, estaba lluvia, había lluvia y eso, y él entró a la capilla. Exacto. Y allí él le habló, Señor. Entonces ahí vemos que dependemos del poder del 15, Espíritu. 16 años tenía el puño. Era jovencito, o 10 y tanto. Yo sé que él empezó ya su ministerio como tal a predicar con esa edad. Sí, 17, 18 años, algo de eso. sí, sí. Y murió joven, 50 y algo, 52, 53. Tantos años, sí. Murió bien joven. Bueno, tal vez para Gabriel eso no será muy joven, pero que una persona muera de 52 años, 53. No, está bien. Está bien, es larga la vida. No, o sea, por lo menos, ¿verdad? Tú dices 80, 90. Vivió una vida larga, pero todavía ahí en los 50 y algo, ¿verdad? Entonces, el otro punto que les tengo aquí, hermanos, es por medio del Espíritu Santo que regenera los corazones de los hombres de tal manera que entren al reino de Dios como súbditos voluntarios de su reino misericordioso. O sea, ahí podemos hablar esa gracia irresistible cuando es predicado el Evangelio y las personas vienen y vienen voluntariamente es porque el Espíritu Santo ya los ha cambiado, ya ha regenerado ese corazón y por eso la persona contesta sí y tú los ves cambiados, pero es el poder de Dios que los ha cambiado. Entonces vemos Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esa persona es engendrada. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan capítulo 3, ¿se acuerdan la escena cuando el Señor habla con Nicodemo
Y Nicodemo, que era un maestro, y él decía, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer otra vez? ¿Acaso entrará en el vientre de su madre y volverá a nacer? Y el Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Entonces podemos ver ahí, hermanos, que hay dos nacimientos. Cuando nacemos naturalmente del vientre de nuestra madre, pero cuando nacemos del espíritu, que es cuando el Señor nos salva. Entonces, por eso es tan importante que compartamos el evangelio con otros. Número 4, por medio de la muerte física. Ahí también se manifiesta la gloria de Dios, por medio de la muerte física de los hijos de Dios, los espíritus de los redimidos, o ustedes saben, o las almas de los redimidos. Ustedes saben que en la Biblia espíritu y alma es sinónimo. Entonces, de los redimidos son liberados ya completamente del pecado de este cuerpo, de esas limitaciones. Y vemos un ejemplo en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25, que el apóstol Pablo escribe y él mismo pregunta, miserable, él dice, miserable de mí, y pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ustedes se acuerdan la lucha que tenía el apóstol Pablo en ese momento, porque él decía que con su mente él quería ser ese siervo fiel, complaciente de Dios, pero hallaba una ley en sus miembros que lo llevaban cautivo al pecado, ¿ok? Esa lucha que tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor nos salva, que muchas veces fallamos al Señor o cometemos aquel error porque estamos todavía en estos cuerpos limitados, estos cuerpos que todavía no han sido glorificados. Y entonces el apóstol Pablo mismo está dando un ejemplo aquí. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces él tenía una lucha ahí con eso. Entonces por eso hay que, lo que decían los puritanos, ¿verdad? Mortificar la carne a diario, mortificar la carne, o sea, no dejar que esta carne se levante, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno cuando el Señor nos indique, cuando debemos ayunar, buscar de Dios, el congregarnos, es practicar las disciplinas espirituales, es sumamente importante. Y bueno, y negarse a muchas cosas que alimentan esta carne, que ustedes lo saben, y debemos mantenernos lejos de eso, porque verdaderamente eso no edifica, sino más bien destruye. Y Dios quiere que vivamos una vida en paz y tranquila. Él dice la palabra que a paz nos llamó el Señor. Entonces, y el último punto, hermanos, que tengo aquí, por medio de la resurrección, los redimidos van a ser completamente ya glorificados. Y eso lo vemos en Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, que estos cuerpos serán transformados, como sabemos ya todos. Y entonces vemos aquí, mis hermanos, lo que los teólogos han denominado la cadena de oro. En Romanos capítulo 8, versículo 30, que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la manera en que el reino de Dios se establece en la vida de sus hijos completamente. Entonces aquí vemos, hermanos, ve qué bonito. Esto es un lugar donde nosotros podemos llevar a las personas que a veces piensan de que Dios no nos ha predestinado para esta salvación tan grande y tienen dudas y a veces piensan que van a perder su salvación porque hacen cualquier cosa. Mira, verdaderamente esa es una manera errada de entender lo que es la salvación, porque verdaderamente cuando el Señor te salva, verdaderamente,
el deseo tuyo es no pecar. Tu naturaleza, tu corazón ha sido regenerado. Tú has sido cambiado. Y el deseo tuyo, aunque a veces vas a caer por error, porque eso pasa, ¿ok? Ya tú no practicas el pecado, porque la simiente de Dios permanece en ti y no puedes pecar porque eres nacido de Dios. Entonces el deseo tuyo es no pecar. Entonces, cuando está hablando aquí de lo que es la cadena de oro en teología, ¿qué quiere decir esto? Que Él nos predestinó para esta salvación tan grande y a su tiempo nos llamó. ¿Cuándo? A unos a los 30, al otro a los 20, al otro a los 60, a los 80, cuando el Señor quiere. El hermano Vicente me daba un testimonio de un hermano que creo que tenía 90 y pico y lo que duró fue un año y después se fue con el Señor. Entonces cuando el Señor quiere, pero ¿tú sabes lo que es que tú seas viejito de 90 y pico de años y el Señor te salve a esa edad? ¡Wow! Él se reunía con nosotros y decía, siempre estaba como que se molestaba, ¿no? Un poco, porque decía, yo no sé por qué el Señor me llamó tan viejo. Porque él quería servirle, veía que el mundo cantaba y ya por la edad no podía, tenía que subir como un sexto piso y bajaba el sexto piso. La guagua lo esperaba abajo, nosotros lo esperábamos, entonces yo iba con otro hermano y lo ayudábamos a bajar las escaleras aquellas. Y así fue todos los domingos hasta que ya no pudo más, así, se enfermó de momento. Ya, y partió con el Señor. Pero qué bonito, ¿verdad? Él en todo ese tiempo atrás de su enfermedad y todo, él no bajaba a ese edificio. Pero cuando él conoció al Señor, él bajaba a ese edificio para ir a la iglesia. Ahora me imagino para subirlo. Igual, nosotros lo llevábamos hasta allá, lo subíamos, los hermanos. Para subirlo a la guagua. Para subir a la guagua era un problema, porque él no podía, tenía un problema en los pies. Pobrecito. Y Entonces, Andrés, sí, mi hermano. Entonces, fíjate, Dios es glorificado. en esas cosas Dios es glorificado. Él tenía un gozo y cantaba. Yo tengo fotos ahí, un día se lo voy a enseñar, pastor. Claro, yo le decía Andresito, vamos Andresito. Y otro con un coche de rueda también partió. Y se afinó muy a mí porque él no tenía nadie que lo buscara para llevarlo a la iglesia. Y yo dejaba la guagua y yo iba a buscarlo a su casa. Y lo llevaba. Y él, como le gustaba cantar a Dios y todo, entonces también partió. Y la mamá después partió también. Bonito, hermano. Una anécdota que uno tiene Sí. de hermanos que el Señor... Y que uno, o sea, los ayuda en esos momentos que están cerca. Por eso no podemos perder la esperanza, porque no sabemos cuándo el Señor va a salvar a alguien. No lo sabemos. 90 y yo creo que Sí. como 95, pastor, tenía. Wow, 95 años, imagínate. Y lo llamó. Y entonces dice, a los que llamó, a estos también justificó. Cristo nos justificó, ¿ok? Con su sangre delante del Padre. Y a los que justificó, a estos también glorificó, ya cuando estemos en la gloria. O sea que esa cadena no se rompe, porque esa cadena es del Señor. O sea que nuestra salvación es totalmente segura cuando somos salvos verdaderamente. Todos los hijos de Dios saben. Cuando usted es salvo, usted lo sabe. No viva la vida cristiana, yo siempre digo, no la viva por los sentimientos. Porque cuando digo los sentimientos, es un día usted se puede sentir muy, muy cristiano y el otro día se puede sentir en el piso. Entonces no, cuando el Señor nos salva para siempre. Y debemos tener, eso es un tesoro, Y vamos a tener altas, bajas, pero el Hijo de Dios siempre tiene el deseo de buscar a Dios, de leer su palabra, y hay días que no siente el deseo porque está triste, porque está afligido, y eso es verdad. Hermano, por eso no quiere decir que usted no sea cristiano. Usted sabe que ya usted no practica el pecado que usted practicaba antes, pero no quiere decir que no caiga por error. Ahí está la diferencia. Gente que me pregunta, pastor, ¿pero cómo sé yo que soy salvo? Bueno, esa es una manera muy exacta de saber. Tú no eres el mismo de antes. Tú no practicas el pecado. Puedes caer por error, pero no lo practicas. Te alejas de eso.